Buenas noches, ¿me escuchan? Betsabe, ¿me escuchan? Sí, doctor. Vamos a dar inicio a la actividad que nos han asignado hoy día y básicamente es para referirnos a lo que es semiología de hígado y vías biliares. Se ve la pantalla compartida, ¿no? Sí, doctor, sí se observa. Ok, bien. Como ustedes recordarán, el hígado es uno de los órganos más importantes, un órgano enorme. eh, Se ubica en la cavidad abdominal, el hipocondrio derecho, pesa alrededor de 1300 gramos, tiene doble circulación con la parte arterial, pero básicamente lo que nos vamos a enfocar es aquel paciente pues que tiene como principal función tanto problemas de coagulación como de ictericia, que es lo que principalmente va a caracterizar a estos pacientes, ¿no? Un segundito. Bien, entonces cuando ustedes tengan oportunidad de ver un paciente con estas manifestaciones, pues lo primero que piensan es que podría tratarse de un paciente con un trasfondo de daño hepático, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco lo que corresponde a la fisiología del hígado. El hígado tiene como 500 funciones. Vamos a modo de resumen, señalar algunas de ellas. Tiene que ver mucho con el metabolismo de nutrientes, entre ellos los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, los oligoelementos, entre otras. Por otro lado, inactivan algunas sustancias, sean hormonas, toxinas, venenos, fármacos. También tiene una función de carácter inmunitario a través de las células de Kupffer, ¿no? Que ejerce una función de filtro. También actúa como un reservorio de sangre y tiene participación activa en la formación y secreción de bilis, ¿no? Desde el punto de vista vascular, el hígado es uno de los órganos por la cual se convierte en un reservorio muy grande de sangre, ¿no? Y es capaz de almacenar alrededor del 10% del volumen total. De tal manera que cuando se produce un traumatismo hepático, por ejemplo, el sangrado es muy profuso e inclusive puede llevar al shock hipovolémico, ¿no? Y el paciente puede fallecer. Entonces es importante tener en cuenta esta función, puesto que el hígado es un órgano altamente vascularizado. Les comentaba que la función inmunitaria está dada básicamente por las células de Kupffer, que son macrófagos modificados, ¿no? Que se ubican en los sinusoides hepáticos y van a constituir una barrera de carácter fagocítico contra toxinas, contra microorganismos, e inclusive también funciona como hemocateresis, ¿no? Ustedes saben que el vaso es el órgano privilegiado para ejercer esta función, en la cual los glóbulos rojos y blancos ya viejos se destruyen a ese nivel, pero el hígado, principalmente en estadios de la infancia, tiene esa función, ¿no? En adultos también, pero ya es mucho menor. Desde el punto de vista metabólico, hemos señalado de que hay vinculación con el metabolismo de carbohidratos, de grasa, de proteínas y oligoelementos. Desde el punto de vista de metabolismo de carbohidratos, eh, la función más importante es mantener niveles de euglicemia, ¿no? Y para esto es una especie de laboratorio, ¿no? Puede convertir la galactosa y fructosa a glucosa, y en todo caso la formación de glucosa a partir de aminoácidos o de grasas se llama gluconeogénesis, como ustedes recordarán por sus clases de bioquímica, ¿no? Y al revés, cuando se trata de almacenar este glucógeno, podemos hacerlo a través de la glucogenólisis. En cuanto a los lípidos, tiene que ver con la oxidación de ácidos grasos. Es un componente importante en la formación de lipoproteínas. Igualmente tiene que ver con la formación de fosfolípidos, de colesterol. Y cuando hay un exceso de colesterol, los convierte en ácidos biliares, ¿no? De manera que es otra función importante. Eh, por otro lado, en relación a las proteínas, produce desaminación de los aminoácidos y Una formación de consulta, urea. ¿cierto? Porque todavía se observa su lámina introductoria. ¿Avanza? Wow. A ver, entonces vamos a repasarlo. Un momentito.
Sí, por favor. Ya, ahora sí, supongo, ¿no? Supongo que está mejor, ¿sí? ¿Me confirman? Ahora mismo se ve la misma introductoria, doctor. ¿Y no progresa? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí se observa la imagen. Ya. Sí pasó. Bueno, entonces les estaba hablando sobre las funciones que ya les había mencionado. Hemos hablado de que tiene que ver con el metabolismo de nutrientes, de toxinas, de venenos, ejerce la función inmunitaria. Habíamos hablado de la parte vascular, estábamos en la parte metabólica de carbohidratos, de lípidos. Ya hemos avanzado hasta proteínas, ¿no? Tiene que ver también con la síntesis de una serie de reactantes de fase aguda, ¿no? Entre ellas ferritina, por ejemplo, proteínas de reactivo, por mencionar algunos, ¿no? Y también tiene que ver con la generación de albúmina, que como ustedes recordarán, pues es un importante factor para mantener la presión oncótica, ¿no? Eh, Tiene que ver también con la síntesis de factores de la coagulación y sobre todo tiene capacidad fijadora para una serie de hormonas. Otras funciones metabólicas son inherentes al manejo y almacenamiento de vitaminas, tanto hidrosolubles como liposolubles, ¿no? Por otro lado, es un paso importante para la activación de la vitamina D y se encarga de almacenar hierro y cobre, ¿no? Hierro en los casos de soporte para las anemias ferropénicas y el cobre es un oligoelemento que interviene en una serie de procesos enzimáticos. Sin embargo, cuando se produce un exceso ya se configura una enfermedad que se llama enfermedad de Wilson, ¿no? Entonces, como pueden ver, las funciones son múltiples. Por otro lado, también tiene que ver con la inactivación de ciertas sustancias, ¿no? Como son, por ejemplo, fármacos, hormonas, venenos de serpientes, de alacranes, etcétera. Y todo esto a través principalmente de una vía que es la citocromo P450, pero hay otras vías que sirven para el metabolismo de estas sustancias. Entonces, en resumida cuenta, en esta lámina podríamos decir que las funciones del hígado son básicamente formar y secreción de bilis, el transporte de los nutrientes, al igual que el almacenamiento y el metabolismo en general, la inactivación de diversas sustancias, la síntesis de proteínas plasmáticas y una función protectora. Ahora hablemos rápidamente de la formación y secreción de bilis. La bilis es una sustancia de color amarillo, algunas variantes pueden ser verdosas o amarillo oscuro. Esto dado principalmente por los pigmentos, ¿no? Diariamente se generan alrededor de 500 centímetros cúbicos y la composición bioquímica química va a variar de acuerdo al lugar donde se encuentre, ¿no? Si está en la vía biliar intrahepática, pues la concentración de agua es alrededor de 95-97%, pero cuando ya llega a la vesícula, que es un órgano encargado de justamente la concentración de la bilis, el contenido de agua disminuye notablemente, ¿no? Y lo mismo ocurre con las sales biliares, con el colesterol, entre otros. Las funciones de la bilis, como ustedes recordarán, básicamente son la acción emulsificante, ¿no? Puesto que facilitan la digestión de las grasas en el intestino e incrementan el transporte de lípidos a través del tracto intestinal, ¿no? Igualmente constituye una vía de excreción para el colesterol y la bilirrubina. Y otra función es amortiguar, servir como buffer cuando el quimo viene con un pH ácido hacia el duodeno, ¿no?
y también tiene una función inmunológica ya que permite el transporte de inmunoglobulina A. En cuanto a la vesícula, como hemos dicho, sirve para almacenar la bilis, concentrarla, esto entre las comidas, y ya cuando la persona ingiere alimentos, pues la vesícula se contrae y expulsa la bilis para que entre a participar activamente en el proceso de digestión, ¿no? De manera que esta vesícula tiene como principal función el almacenamiento y la concentración de la bilis. Ahora hablemos rápidamente de las pruebas de función hepática. Eh, Cuando ustedes tengan sospecha que su paciente sea portador de una hepatopatía, pues una petición frecuente es las pruebas de función hepática. Estas pruebas son 5 pruebas, nunca las pidan en forma aislada, siempre pidan completo. Incluyen las transaminasas, las bilirubinas, la fosfatasa alcalina, las proteínas totales y fraccionadas y el tiempo de protrombina. Eventualmente van a incrementar el perfil, tal vez pidiendo, por ejemplo, gamma-glutamil transpeptidasa, como ya vamos a ver más adelante. Hablemos primero entonces de las transaminasas. Eh, Estas son enzimas que tienen que ver con patrones hepatocelulares o colestásicos que vamos a conversar luego, ¿no? Hay 3 patrones que interpretar cuando se pide un perfil hepático y dependiendo de eso ustedes van a orientar su diagnóstico. Entonces, la transaminasa oxalacética, también conocida como aspartato aminotransferasa, es una de ellas y la otra es la transaminasa pirúvica, que también se conoce como alanino aminotransferasa. Son intercambiables estos términos, ustedes los van a encontrar en literatura de una u otra forma. Eh, entonces, ¿en qué situaciones se elevan las transaminasas? Principalmente cuando hay daño hepatocelular. Y el que realmente revela destrucción del hepatocito, necrosis del hepatocito, es la transaminasa pirúvica, ¿no? Entonces ustedes por consiguiente van a encontrar transaminasas muy altas, digamos más de 500 en gente que tiene, por ejemplo, hepatitis viral, gente que tiene leptospirosis, gente que tiene fiebre amarilla, entre otras, ¿no? En la cirrosis también puede aumentar, pero no en la magnitud que lo hace cuando hay una hepatitis aguda de carácter infeccioso, tóxico o autoinmunitario. También suele elevarse en procesos obstructivos, pero es muy ligera elevación o eventualmente se mantiene dentro de rangos normales. En cuanto a las bilirubinas, como ustedes recordarán, existen bilirubinas directas e indirectas y sumadas van a dar la bilirrubina total, ¿no? Entonces, la bilirrubina indirecta es una bilirrubina no conjugada y se aprecian incrementadas en los procesos hemolíticos, ¿no? Por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune, una malaria, una bartonelosis, en la cual se produce hemólisis. Eh, por otro lado, en algunas alteraciones de carácter hereditario, ¿no? En la cual no hay posibilidad de que se produzca la conjugación de la bilirrubina indirecta. En tanto que la bilirrubina directa suele incrementarse en aquellos procesos obstructivos, ¿no? Generalmente un cálculo en la vía biliar, un parásito en la vía biliar, o cuando hay alteraciones genéticas en la cual hay una deficiencia en la excreción de la bilirrubina conjugada o directa. El otro elemento a comentar es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, como ustedes saben, se produce en varios órganos, entre ellos hueso, hígado, y en el caso de que se eleve en el contexto de una paciente con hepatopatía, pues uno tiene que refrendar este origen de la fosfatasa alcalina que sea precisamente el hígado, ¿no? Entonces ustedes lo van a ver incrementado en cualquier proceso que evite que la bilis circule adecuadamente tanto en la vía biliar intrahepática como extrahepática. Entonces, por ejemplo, un cálculo a nivel de la vía biliar intrahepática va a incrementar notablemente la fosfatasa alcalina. En tumores, digamos un hepatocarcinoma, un quiste diatídico, pues constituye una obstrucción al flujo biliar y por lo tanto el paciente va a incrementar fosfatasa alcalina, ¿no? Mientras que en las formas agudas de hepatitis pues se mantienen rangos normales. Entonces, de acá podemos derivar que existe un patrón colestásico, que es el segundo patrón.
Pues el primer patrón era el patrón hepatocelular, en el cual hay destrucción masiva de hepatocitos, consiguientemente se elevan transaminasas, habitualmente unas 3 a 5 veces o más. Entonces, cuando ustedes encuentren transaminasas más de 500, sospechen fuertemente que hay un daño hepatocelular. Recuerden que el valor normal para mujeres es hasta 35 para ambas transaminasas y cuando es un varón más de 50, pero imagínense, cuando ya tiene más de 500, ustedes dicen, ya, bueno, esto es una hepatitis. Cuando tenemos el segundo patrón, que es el patrón colestásico, allí hay lo que se llama disociación fosfatasa alcalina transaminasas. Las transaminasas se elevan unas 2 a 3 veces y la fosfatasa alcalina se eleva unas 10 veces. Eso se llama disociación fosfatasa alcalina transaminasas. Pero como ya comentaba con algunos de ustedes, alguien puede cuestionar esto y decir, bueno, pero esa fosfatasa puede venir de una lesión ósea, por ejemplo, un mieloma, un osteosarcoma, y no le falta razón. Entonces, en ese contexto, solicitamos la gamma glutamil transpeptidasa y si esta está elevada, pues lo que nos va a refrendar es que esa fosfatasa viene de hígado y no viene de hueso. Entonces, hay unas entidades que elevan gamma glutamil, principalmente alcoholismo crónico, patrones colestásicos, entre otros, ¿no? Una vez que ustedes determinan que su paciente tiene colestasis, tienen que saber si la colestasis es intrahepática, o sea, una obstrucción al flujo biliar dentro del hígado, o es una obstrucción fuera del hígado, ¿no? Entonces, algunas características peculiares incluyen en este cuadrito. Cuando ustedes encuentren que la fosfatasa alcalina está moderadamente elevada, con transaminasas muy elevadas, pues este es un proceso de obstrucción intrahepático. En tanto que si el compromiso es extrahepático, va a encontrar fosfatasas marcadamente elevadas, 1000, 2000 inclusive, y con transaminasas moderadamente elevadas. El colesterol sérico suele estar elevado en las extrahepáticas y otro hallazgo importante es la esteatorrea, ¿no? La esteatorrea es la presencia de grasas en las heces, son heces que flotan en el inodoro y eso es frecuente en la extrahepática. El otro aspecto a tenerse en cuenta es el test de Kohler, que consiste en que le administramos vitamina K al paciente y si corrige el tiempo de protrombina, que es el objetivo que perseguimos cuando damos vitamina K, si corrige es un problema extrahepático. Si no corrige significa que el hígado está dañado y ya no hay una buena reserva funcional hepática. Por lo tanto, favorece la posibilidad de que sea una colestasis intrahepática. Entonces, esas son algunas diferencias a tenerse en cuenta. De hecho, que cuando tengan desde el punto de vista bioquímico una disociación fosfatasa clorina transaminasa, el siguiente paso es pedir una ecografía. La ecografía les va a decir si la colestasis es intrahepática, en cuyo caso el siguiente paso es biopsia hepática. Y si la ecografía le dice que la colestasis es extrahepática, el siguiente paso es una CEPRE, ¿no? La CEPRE significa colangio pancreato retrógrada endoscópica. Bien, ahora hablemos un poquito del diagnóstico diferencial de las ictericias. Acá lo que quiero que noten principalmente es la marcada elevación en algunos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las anemias hemolíticas, lo que ustedes pueden notar es de que la bilirrubina indirecta está notablemente elevada. Obviamente es por destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? El síndrome de Gilbert, a veces motivo de pregunta de examen, es un trastorno totalmente benigno. Ya, es un problema en el cual el paciente frente a estrés de cualquier tipo suele elevar las bilirrubinas, principalmente la bilirrubina indirecta, ¿ya? Pero todo el resto se mantiene normal. Es un trastorno que cuando pasa el estrés se normalizan las bilirrubinas, mantiene valores normales, fosfatasa alcalina, de transaminasas, y es un tema que no produce daño hepático. Las personas conviven con esto en ocasiones, cuando molesta la ictericia, en el sentido de que esa coloración amarillenta puede ser un óbice para un trabajo, por ejemplo, pueden pensar que tiene hepatitis, el tratamiento es con fenobarbital, ¿no? Se da eso y desaparece la ictericia, pero principalmente lo que hay que propender es a disminuir los niveles de estrés. En los procesos obstructivos, vale decir de colestasis, noten que este, cuando es una excreción defectuosa, casi todo está normal, ¿ya? Excepto la bilirrubina que aparece en la orina. Y cuando la colestasis es intrahepática, las heces suelen ser pálidas, al igual que en los procesos extrahepáticos. Pero la diferencia es que en la obstrucción extrahepática, como ya hemos señalado, la bilirrubina conjugada es la que se eleva notablemente, junto con la fosfatasa alcalina.
En la colestasis intrahepática se eleva moderadamente la bilirrubina directa, ¿no? Entonces, es un cuadrito que refleja, en cierto modo, el comportamiento de los diversos patrones. El tercer patrón al cual no me he referido todavía es el patrón de hepatitis reactiva, otro que llaman patrón mixto. ¿En qué consiste? Cuando un paciente tiene una neumonía, por ejemplo, tiene una infección urinaria, esto es una infección de cualquier parte que no sea el hígado. El hígado se compromete secundariamente, elevando transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, pero nunca más allá de 2 a 3 veces el valor basal. Entonces, eso se llama patrón de hepatitis reactiva. Entonces, repito, patrón hepatocelular, en la cual las transaminasas están elevadas a más de 500. Patrón colestásico, en la cual la fosfatasa alcalina se eleva unas 10 veces, las transaminasas 2 a 3 veces, se refrenda con una gamma glutamil que de hecho está alta. Y el tercer patrón es elevación leve a moderada de bilirrubina, fosfatasa alcalina y transaminasas. Bien, entonces cuando uno evalúa esta función hepática, también tiene la obligación de establecer pronósticos, ¿no? Y entonces para eso existen estos criterios que se llaman de Child-Turcotte, que en buena cuenta nos evalúan la reserva funcional del hígado. Siempre les van a preguntar, ¿y cómo medimos la reserva funcional del páncreas, del hígado, del pulmón, etcétera? Entonces hay métodos para cada caso. En el caso del hígado, se evalúa a través de esta prueba. Y otro score que se llama MEL. Para fines prácticos les traigo este score que es más sencillo y en la cual se evalúan los siguientes parámetros, ¿no? Albúmina, bilirrubinas, que tanto se prolonga el tiempo de protrombina, la citis y la encefalopatía. Este score es pronóstico, ¿no? Entonces, se les hacía un puntaje de acuerdo a los rangos de albúmina, por ejemplo, y si después de un análisis concienzudo utilizando este score, nuestro paciente reúne 5 o 6 puntos, pues tiene un Child A. El Child A nos habla que es un paciente con enfermedad hepática crónica que está compensada y la sobrevida a 2 años es más o menos de 100 a 85%. O sea, todavía hay buen pronóstico, todavía hay una reserva funcional hepática ligeramente conservada. Cuando el paciente tiene un Child B, su puntaje va de 7 a 9. En este caso ya la alteración funcional es importante y acá a 2, 3 años están vivos 80, 60%. Quiere decir que más o menos 20 a 40% ya se han muerto. En tanto que si el paciente tiene un Child C, esto es de 10 a 15 puntos, pues estamos hablando de un paciente que se ha descompensado, sea en forma aguda o crónica, y cuya sobrevivencia a 2 años es de 45 a 35%, ¿no? Entonces es un score pronóstico. Igualmente ayuda al score de MEL, que lo van a revisar en cualquier momento en su curso de gastro en el siguiente semestre. Otro aspecto a tenerse en cuenta son algunos síndromes clínicos que suelen asociarse a hepatitis. Vamos a poner un par de ejemplos de alteraciones fisiopatológicas de entidades que comprometen la función del hígado. Una de ellas es la hepatitis y otra es la cirrosis. En el caso de la hepatitis, pues hay una lesión que es de carácter infeccioso, por poner un ejemplo. Obviamente no es la única causa de hepatitis, ¿no? Hay hepatitis tóxicas, hay hepatitis autoinmunes, etcétera. Entonces, hay un grupo de gente que va a hacer un cuadro agudo y hay otro grupo de gente que inclusive va a cursar con una hepatitis subclínica. Esto es que ni siquiera a veces tienen ictericia y eventualmente solamente tienen diarrea, por ejemplo. La hepatitis aguda puede coexistir con una hepatitis colestásica. Ya hemos hablado del patrón colestásico. Y el contexto de la hepatitis aguda puede tener varios derroteros, ¿no? Puede producirse una necrosis masiva de los hepatocitos y eso lleva a hepatitis fulminante. ¿Qué significa eso? Que el paciente hace una insuficiencia hepática aguda, hiperaguda inclusive, que en menos de 7 días el paciente está en coma hepático y fallece. Mal pronóstico indudablemente cuando hay una necrosis masiva, ¿no? El otro grupo es de aquel paciente que llega a la hepatitis crónica, traducida porque la alteración de las pruebas de función hepática persiste más allá de 6 meses. Eso hace la diferencia con las formas agudas de hepatitis, ¿no? Y entonces, esa es otra forma de presentación de los pacientes que van a tener hepatitis, es la de ser portador crónico. En el otro contexto, los que han tenido hepatitis aguda pueden terminar haciendo hepatitis crónica activa, en la cual la necrosis hepatocelular es continua y esto finalmente lo va a llevar a hepatocarcinoma o a cirrosis. Y la cirrosis lleva a la muerte o eventualmente también el hepatocarcinoma pues va a llevar a la muerte, ¿no? De manera que este cuadrito les ayuda a interpretar las diversas formas o derroteros que sigue el paciente que se infecta con hepatitis B, C o delta.
Entonces, un paciente puede ser hepatitis fulminante, puede ser hepatitis aguda, en la cual hay resolución completa de las pruebas de función hepática sin secuela y el promedio es menos de 6 meses de alteración de estas pruebas hepáticas. En tanto que si persiste más allá de los 6 meses, estamos hablando de hepatitis crónica. La hepatitis crónica tiene tres versiones: la hepatitis crónica activa, la crónica persistente y la crónica lobular. De esas tres, la de peor pronóstico es la crónica activa. Esto es una diferencia puramente histológica. En la hepatitis crónica activa existe compromiso del lobulillo hepático y compromiso del espacio porta. En el espacio porta hay inflamación crónica, traducida por histiocitos, por plasmocitos, linfocitos, y en tanto que en el lobulillo hepático hay destrucción de los hepatocitos, hay necrosis en puente, necrosis en sacabocado, formación de roseta que son neopatocitos y fibrosis, ¿no? Y eso finalmente lo va a llevar a cirrosis, por lo tanto, mal pronóstico, y un grupo de gente que tiene cirrosis termina siendo hepatocarcinoma. En cambio, la hepatitis crónica persistente, el compromiso inflamatorio está limitado al espacio porta y por lo tanto no daña el parénquima hepático y por lo tanto tiene mejor pronóstico. Bien, el otro aspecto que debo comentarles es en relación a cirrosis, que es un estadio más evolucionado de una enfermedad hepática crónica, ¿no? Acá finalmente vamos a encontrar que hay un incremento en la resistencia al flujo de la vena porta. Esto en buena cuenta se llama hipertensión portal. Del punto de vista clínico, ustedes van a encontrar varices en el esófago, van a encontrar circulación colateral. Eso les dice que ya hay hipertensión portal. La hipertensión portal se puede diagnosticar desde varios ángulos. Un diagnóstico clínico implica lo que acabo de señalar, es decir, circulación colateral en el abdomen, ¿no? Ahí ya vamos a ver que hay dos tipos en la parte semiológica. La presencia de varices esofágica, esa es otra forma de hacer el diagnóstico, o sea, por endoscopía. Una es clínica, la otra es endoscopía. La otra es si encuentro un vaso grande, probablemente sea por hipertensión portal en contexto de un cirrótico. Otra es haciendo la paracentesis, retiro líquido acítico y hago el GASA, ¿no? GASA es la gradiente de albúmina sérica versus la albúmina del líquido acítico. Se resta el valor de albúmina sérica menos líquido acítico y el punto de corte es 1.1. Si es menos de 1.1 es un exudado, si es más de 1.1 es un trasudado, pero ese hecho de que el paciente presente trasudado además me permite afirmar que el paciente tiene hipertensión portal. O sea, por estudio de líquido acítico yo puedo concluir que el paciente tiene hipertensión portal. La otra forma sería en forma invasiva, ¿no? Coloco un catéter en la vena porta y veo que está elevada, ¿no? O por ecografía también puedo ver que el paciente tiene una porta sumamente dilatada. Entonces hay varias formas de establecer el diagnóstico de hipertensión portal. Acá lo que ocurre principalmente es que hay una vasodilatación esplácnica y eso nos va a llevar a que el paciente incrementa la presión a nivel de los capilares, a nivel esplácnico. Esto hace que la linfa tenga un retorno alterado y eso finalmente lleva a citis. Y en el otro contexto hay un llenado arterial insuficiente. Esto permite que los receptores arteriales y cardiopulmonares tengan una respuesta alterada. Esto activa a su vez a aquellos factores vasoconstrictores y finalmente esto le va a llevar a retención de sodio y agua y esto obviamente incluye una sobrehidratación y eso contribuye a que tenga citis. Por otro lado, hay una alteración en la excreción de agua libre y esto lleva a una hiponatremia difusional, ¿no? Es una hiponatremia con exceso de líquidos. Y el otro contexto es que se produce vasoconstricción renal y esto nos va a llevar a un síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es una complicación de aquellos pacientes cirróticos que tienen una alta mortalidad, encima del 95-99%. Acá se produce una insuficiencia renal de carácter funcional. Normalmente la insuficiencia renal aguda, cuando ya está establecida, es una alteración reversible. Eso lo diferencia de la insuficiencia renal crónica, pero básicamente lo que se produce en la insuficiencia renal aguda clásica es que se produce necrosis tubular aguda. Esa es la expresión anatomopatológica de la insuficiencia renal clásica. En cambio, el síndrome hepatorrenal es una forma de insuficiencia renal, pero de carácter funcional. Esto es que ustedes le hacen la biopsia del riñón y no encuentran alteración de la estructura anatómica. Básicamente es un trastorno de carácter funcional nada más, pero igual la mortalidad es altísima, ¿no? Bien, entonces a modo de resumen, ya habiendo conversado sobre estos temas, paciente con cirrosis pues va a tener una serie de estigmas, ¿no? Puede ser coma hepático, el fetor hepático o hedor hepático,
También puede presentarse nevis araña, ginecomastia. Recuerden que los estrógenos se metabolizan a nivel hepático y si la función está alterada, pues los estrógenos van a persistir más tiempo y por consiguiente van a generar características sexuales secundarias propias de una mujer en un varón, ¿no? Aparte de parásitis, el vello pubiano que usualmente tiene una distribución androide se convierte en ginecoide, los testículos se atrofian, hay flapping o asterixis en las manos cuando el paciente hace encefalopatía, hay mayor tendencia al sangrado. Recuerden que el tiempo de protrombina se prolonga debido a que el hígado hemos dicho que tiene que ver con la formación de factores de la coagulación y si está alterada la función, pues ya no va a formar protrombina y por lo tanto el paciente va a entrar a procesos de sangrado, ¿no? Igualmente hacen anemias macrocíticas por deficiencia de hierro debido a las pérdidas a diversos niveles de sangre. Hay edema por una pobre presión oncótica debido a que la albúmina está muy venida a menos y en el tiempo desarrollan varices esofágicas, lo cual lleva a hematemesis, empeora la anemia, puede haber varices gástricas y estos pacientes que sangran, sean por ruptura de varices esofágicas o varices gástricas, pues van a hacer melena, hematemesis, el vaso crece como expresión de hipertensión portal, hay circulación colateral que traduce, como hemos dicho, hipertensión portal. Y entonces todos estos factores son propios de un cirótico que uno cuando hace la historia clínica ya en forma dirigida tiene que buscar en el examen físico. Entonces ahora ocupémonos del motivo principal de la charla, ¿no? Entonces hablemos de los síntomas y signos propios de un paciente con alteración hepática. Hay una serie de características que precisar. Si el paciente le dice me duele el hígado, no le crean, porque el hígado no duele. El hígado no tiene inervación. Lo que duele es la cápsula de Gleason, que sí tiene inervación. Entonces, ¿cuándo un paciente puede tener dolor a ese nivel? Cuando hay distensión de la cápsula de Gleason. Esto es cuando hay una hepatomegalia. ¿Ya? Entonces, escuchen solamente al paciente si les dice que les duele, que le duele el hígado, salvo que tenga una hepatomegalia, ¿no? Luego, otro síntoma que suele acompañar al paciente con hepatopatía crónica, pero que no es exclusivo de una hepatopatía aguda crónica, es la ictericia, ¿no? Hay causas extrahepáticas de ictericia. El prurito es otro síntoma característico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune del hígado, en la cual las sales biliares se depositan en la piel y es un prurito intratable. Le dan antihistamínicos, le dan lociones, cremas y no calma el prurito. Muchos dicen un paciente puede soportar el dolor, pero el prurito es algo insoportable que en muchos de los casos lleva al suicidio inclusive. La dispepsia, recuerden que tiene que ver con proceso de digestión a través de la bilis y si no hay una buena producción de esta sustancia, pues el paciente se va a quejar de náuseas, vómitos, llenura precoz, meteorismo, flatulencia, etcétera, ¿no? También el paciente suele cursar con anorexia, con hiporexia, debido a que cuando hay ascitis, comprime el estómago, hay llenura precoz y el paciente ya no tiene apetito. Ni qué decir los procesos hemorrágicos producto de la alteración de las pruebas de coagulación. ¿Por qué? Porque los factores de coagulación están muy venidos a menos en el contexto de un paciente que tiene hepatopatía. La ascitis ya hemos señalado que es expresión básica de los procesos que ya señalan la fisiopatología, pero principalmente de una presión oncótica muy pobre. Finalmente, el edema también es por el mismo motivo, ¿no? Entonces hablamos de síndromes ascítico-edematosos. Otro contexto que tienen que reconocer plenamente es la presencia de estigmas hepáticos. Entonces, no todo lo que parece ser estigma hepático lo es. Ejemplo, la ictericia no es un estigma hepático. Entonces, esta es la lista que ustedes tienen que rastrear, que tienen que responder cuando les preguntan y les dicen, a ver, dime 5 o 6 estigmas hepáticos. Entonces, uno son las palmas hepáticas, que ya vamos a ver que tienen determinadas características. No todo enrojecimiento de la palma de las manos es palma hepática. Ginecomastia es otro estigma hepático, distribución del vello pubiano, la atrofia testicular, la contractura del Dupuytren, las arañas vasculares, los nevis rubí, la circulación colateral y la hipertrofia parótidas. Entonces, en buena cuenta, estos son 9 o 10 estigmas hepáticos plenamente reconocidos. Como pueden ver, acá no está ictericia. Entonces, tratemos algunos de ellos. Esta es una circulación colateral. Los hay de dos tipos. Cuando sigue una distribución centrífuga y del ombligo hacia la parte del epigastrio, eso se llama circulación colateral porta cava. En cambio, cuando va por las partes laterales, que vamos a ver otro ejemplo, eso se llama cava cava. Es una circulación colateral cava cava. Entonces,
La circulación colateral, como ya he dicho hace un momento, traduce hipertensión portal. Tiene la forma distribución centrífuga, en cabeza de medusa que le llaman. Y acá tenemos otro ejemplo, pero esto ya es una cava, ¿no? En la parte lateral del abdomen hay presencia de esta circulación colateral, ¿no? La idea es retornar la sangre que no puede hacerlo a través del hígado. ¿Por qué? Porque el hígado está fibrosado. Entonces, toda la sangre que viene de las mesentéricas y del tracto gastrointestinal, que normalmente va por la porta y regresa va por el hígado hacia el corazón derecho, no lo puede hacer debido a que hay obstrucción a nivel del hígado. Entonces se buscan caminos alternativos, bypasses, ¿no? Una de ellas es la circulación colateral y otros son las varices esofágicas. Bien, acá tienen otros ejemplos de circulación colateral, algunos groseros, en cabeza me usa la parte central, las partes laterales en forma vertical, que son la circulación cava-cava. Hablemos de las telangiectasias, son capilares discretamente dilatados, algunos en cabeza de medusa, ¿no? Como esta que estamos mostrando a este nivel, ¿no? Bien, pero no confundir con las telangiectasias propias de aquellos que tienen insuficiencia venosa que se suelen ver en los muslos, por ejemplo. Estas telangiectasias clásicamente están distribuidas en la cara, en el abdomen, en el tórax. Esas son telangiectasias, ¿no? Algunas con esta distribución en cabeza de medusa. Va a depender obviamente también de la coloración de la piel, ¿no? Si es un paciente mestizo, a veces no se nota y uno tiene que ser muy acucioso. Por ejemplo, acá es una piel un poquito más oscura y ustedes ven acá hay un araña, acá hay otro, pero a veces no se ve si es que ustedes no le ponen un ojo muy acucioso. Eh, entonces, esto en buena cuenta son pues las telangiectasias que cuando ustedes presionan la parte central, todo queda exangüe. Presiona unos 10, 15 segundos y desaparece totalmente. Y cuando retiran el dedito que está presionando, pues reaparece y se nota cómo se van llenando de sangre estos capilares. Ahora hablemos de las palmas hepáticas. Las palmas hepáticas característicamente presentan eritema en la región tenar y hipotenar con hipotrofia de músculos de esa zona. Esos son palmas hepáticas. Que el resto de las palmas estén eritematosas no interesa. Ya, acá tienen esos ejemplos clásicos, una cola de hipotrofia, acá tienen otro ejemplo más, noten la notable hipotrofia de músculos tenares y hipotenares. Acá obviamente toda la mano está eritematosa, pero lo que interesa es las zonas tenares y hipotenares. Muy bien, entonces este es un eritema muy fino, eventualmente moteado, y puede acompañarse de uñas en vidrio de reloj. Este es otro estigma hepático, conocida también como la mano del predicador, ¿ya? En la cual hay flexión forzada del cuarto y quinto dedos. Todos estos estigmas se vinculan principalmente a un exceso de estrógenos en el contexto de un varón que no metaboliza estrógenos, ¿no? La cirrosis tiene una fase más o menos característica, o en todo caso ustedes la pueden sospechar en el contexto de un paciente, por ejemplo, si tiene historia de alcoholismo crónico, van a encontrar que las parótidas están hipertrofiadas, hay un pseudoexoftalmo, nos da la impresión que los ojos están salidos, pero no es así. Indudablemente las conjuntivas están ictéricas y puede haber presencia de arañas vasculares en la cara, ¿no? Eh, una fase ictérica, algunos lo describen como tal, lo importante es determinar si el paciente tiene o no tiene ictericia. Recuerden, la ictericia primero aparece en las mucosas y después en la piel. No existe ictericia de piel sin compromiso en mucosas. Cuando ocurre eso, están frente a un estado de hipercarotenemia, ¿no? En la cual el paciente tiene un exceso de consumo de carotenos, ¿no? Principalmente zapallos, zanahorias, entre otras, y entonces eso eleva el nivel de carotenos y aparecen las manos amarillas, pero las escleras están blancas, por lo tanto eso no es ictericia. Entonces tengan cuidado con esa precisión, ¿no? Acá tenemos un bebé con ictericia, una ictericia neonatal, a veces por caput, cuando hay un parto precipitado, el bebé estalla literalmente la cabeza contra el piso de la pelvis
El paciente, ahora escuchaba las noticias que llegó a la emergencia con dolores de parto, le hacen el tacto vaginal, le encuentran una irritación de 2, 3, le dicen, uy, te falta todavía, vaya a casa, camine, regrese, pero cuando está embarcada en el taxi, los dolores se hacen más intensos y el bebé nace, ¿no? ¿Qué pasó? Las contracciones fueron muy vigorosas, el bebé no tuvo la oportunidad de hacer los giros que se hacen normalmente en el canal vaginal y estalla la cabeza contra el piso de la pelvis que tiene parte blanda y parte ósea. Y eso genera un hematoma y el paciente luego hace lo que se llama kernicterus. Ese hematoma al reabsorberse hace que el paciente se torne ictérico. ¿Ya? Entonces ahora revisemos rápidamente las diversas tonalidades de ictericia. Hay ictericias flavínicas, rubínicas, verdínicas y melánicas. La ictericia flavínica es aquella vinculada principalmente a procesos hemolíticos, ¿no? Anemias hemolíticas, malaria, bartonelosis, leptospirosis, dengue, etcétera. Como es un amarillo patito, es un amarillo palillo. Cuando vean ese amarillo, esa tonalidad es una ictericia flavínica y sospechen de esas patologías. Cuando la ictericia es rubínica, es un amarillo anaranjado. Esto se ve principalmente en daño hepatocelular, ¿no? Principalmente en hepatitis viral, por ejemplo. La ictericia verdínica es un verde limón, un verde claro. Se aprecian procesos obstructivos benignos, cálculos en vesícula, cálculos en colédoco, fasciola en la vía biliar, ascaris en la vía biliar. En cambio, cuando es un verde oscuro, un verde petróleo, un verde plomizo, es una ictericia melánica. Suele verse en procesos neoplásicos, un colangiocarcinoma, un ampuloma, un cáncer de páncreas, suelen dar ictericias melánicas. Ciertamente el correlato no es al 100%, ¿no? Entre 40, 60% de casos suelen cursar con lo que acabo de decir, pero es una pista que orienta en el diagnóstico. Es a modo de resumen lo que acabo de señalar, lo pasamos rápidamente. Ahora hablemos de lo que corresponde al examen físico. ¿Ya? El examen físico implica la inspección, luego de frente hacemos la auscultación y reservamos la percusión y la palpación al final. ¿Por qué? Porque si palpamos o percutimos podemos alterar los ruidos hidroaéreos y vamos a tener información falseada. Desde el punto de vista de inspección, hay varias consideraciones a anotar en la historia clínica, ¿no? Entre ellas, bueno, la auscultación propiamente del hígado tiene cierta utilidad. Uno diría, pero ¿y qué le voy a encontrar en el hígado? Ya vamos a ver que sí puede ser de ayuda. En cuanto a la inspección, les decía que hay que evaluar si hay cicatrices previas, como esta subcostal, también llamada incisión de Cocker, nos dice que el paciente ha sido operado probablemente de una colecistopatía, ¿no? Una mediana paramediana derecha, ¿no? Probablemente una apendicitis. Entonces hay que describir esas cicatrices postquirúrgicas. Hay que señalar la forma del abdomen, ¿no? Los abdómenes pueden ser de diversas formas, ¿no? Un abdomen batraciano con desplazamiento hacia los costados, un abdomen en delantal con es una protrusión hacia adelante, un abdomen excavado, un abdomen en batea, un abdomen distendido. Hay varias formas de abdomen. Pero cuando hay una hepatopatía crónica, usualmente lo que tratamos de ver es que no esté distendida por la presencia de líquido acítico. Ya hemos conversado la circulación colateral, en este caso cava-cava, discurre por la vía, por la parte lateral, son de carácter vertical. Y acá estamos tratando de determinar ascitis, ya vamos a ver la técnica, cómo se determina. Probablemente ustedes ya en su práctica los han apreciado con su docente. La cicatriz que ya hablé es una mediana infraumbilical, ¿no? Muy bien. No olvidarse el ombligo. Hay pacientes que no tienen ombligo porque han sido sometidos a una cirugía y al momento de cerrar, pues como molestaba, lo retiran y el paciente ya queda sin ombligo. Entonces ustedes pondrán ausencia de cicatriz umbilical si no la tiene. Y si la tiene, hay que ver si tiene localización central o excéntrica. En este caso, ¿cómo describimos? Abdomen distendido, aprecio, cicatriz umbilical protruida de presentación excéntrica. O sea, está fuera del centro, ¿no? Entonces, de esa forma se escribe esta cicatriz umbilical. Enseguida tenemos la circulación colateral, ya les hablé de las dos formas, en cabeza de medusa, porta cava y la cava cava que discurre por las partes laterales, ¿no? Ahora hablemos rápidamente de lo que es la percusión hepática. Para eso hay que medir la altura hepática, ¿no? Conocida también como SPAN o SPAIN, para los que quieran pronunciar correctamente, SPAIN o altura hepática. A nivel de la línea medio clavicular,
la altura hepática normal son 12 centímetros y a nivel de la línea medio esternal o par esternal derecha hasta 8 centímetros. Recuerden que el hígado tiene una forma triangular. Entonces, cuando percutimos el hígado, el objetivo es determinar si el paciente tiene o no tiene hepatomegalia, porque no basta encontrar el borde inferior por debajo de la parrilla costal a 2 o 3 centímetros, sino hay que definir el límite superior. Entonces, para eso me voy hacia la horquilla esternal, bajo un poquito el dedito, encuentro el ángulo Elois y luego voy hacia la derecha a nivel de la línea medio clavicular y comienzo a percutir a nivel del segundo espacio intercostal. Entonces voy percutiendo y el sonido que voy a obtener es de carácter timpánico. Conforme voy bajando, en algún momento ese timpanismo cambia a un sonido mate. Entonces te dicen, acá está el nivel, el límite superior del hígado. Luego por palpación veo dónde está el límite inferior y luego cojo una regla y mido la distancia entre esos dos puntos y eso me da la altura hepática. Cuando tiene 14, 15, 16 centímetros, pues estamos hablando de una hepatomegalia real. Entonces es necesario hacer este procedimiento. Si solamente palpo el borde inferior me puedo equivocar. ¿Por qué? Porque de repente es un paciente que pesaba 120 kilos y ahora pesa 60 kilos. Esa reducción del peso notable produce lo que se llama la tosis hepática. Tosis significa descenso, caída. El pedículo iliopático se descuelga y el hígado aparece más abajo de lo normal. Y yo voy a creer que tiene hepatomegalia cuando no la tiene, puesto que no palpé el límite, no percutí el límite superior. Hay ocasiones cuando ustedes percutan el hipocondrio derecho van a encontrar, en vez de matidez, van a encontrar timpanismo. ¿Ya? Y eso se llama signo de Chilaiditi cuando hay una interposición del ángulo, el ángulo hepático del colon. Normalmente el hígado está adelante y el ángulo hepático del colon va por detrás del hígado. En ocasiones va a encontrar este ángulo hepático por delante, entonces cuando ustedes percutan van a encontrar timpanismo en vez de matidez. Y en ocasiones también pacientes que han sufrido perforación de víscera hueca como una diverticulitis perforada, una apendicitis perforada, una úlcera perforada, pues el aire por gravedad en pacientes que están de pie se dirigen a nivel subdiafragmático y ustedes van a percutir en la zona del lado derecho también timpanismo. Cuando toman una radiografía, porque ese signo se llama signo de Joubert. El signo de Joubert puede ser clínico o radiológico. Clínicamente va a encontrar una radiolucidez en forma de lengüeta debajo del diafragma. Eso nos traduce que hay neumoperitoneo. Entonces, el signo de Joubert se produce por eso, o también en gente que ha sido operada por la paroscopía, recuerden que se les inyecta aire para levantar como una carpa toda la pared del abdomen, y luego terminada la cirugía, se retira ese aire, pero nunca se retira, no se llega a retirar totalmente. Entonces, el aire que queda se va hacia la parte alta, debajo del diafragma, y entonces ustedes van a encontrar radiolucidez o timpanismo a ese nivel, signo de Joubert. Pues acá estamos tratando de palpar, de percutir el hígado, tratando de limitar el borde superior, ya se fue del segundo espacio intercostal y seguimos bajando para ver dónde cambia de tonalidad, ¿no? Una vez que hemos ubicado el límite inferior, con una regla medimos a nivel de la línea media clavicular y decimos tanto es la altura hepática. Otro hallazgo que les van a preguntar, ¿tiene o no tiene ascitis? Entonces, para eso hay dos maniobras, ¿no? La matidez desplazable, en la cual percuto en el flanco izquierdo y si hay líquido a ese nivel, pues voy a encontrar matidez. Luego pido al paciente que se ponga de cúbito lateral derecho para este ejemplo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el líquido que está dando la matidez al ponerse en decúbito lateral derecho, caiga por gravedad hacia la parte inferior. Y después de un par de minutos vuelvo a percutir sin sacar la manito en el lado donde percutí inicialmente. Y si lo que era mate ahora es timpánico, significa que la citis se ha desplazado. Eso se llama matidez desplazable, ¿no? Traduce ascitis. Ojo, esto solamente se ve en ascitis leves a moderadas, ¿no? En las ascitis a tensión ya no se produce matidez desplazable, pero toda la cavidad abdominal está ocupada por ascitis. Así que no lo hagan en todos los pacientes porque no les va a resultar evidente el signo. Acá estamos terminando de hacer esto que acabo de decirles, cúbito lateral derecho, entonces percuto y lo que era mate ahora es timpánico. El otro signo es el signo de la oleada. A veces hay que examinar entre dos. Alguien pone su manito a nivel de la línea media para evitar que la vibración el hecho de percutir un flanco sea reducido por una pared flácida. Entonces, uno percute en el lado derecho y otro nota con la yema de sus dedos en el lado contralateral una especie de olas.
Eso se llama síndrome de la oleada. Traduce ascitis, igual también válido en ascitis moderada. En ascitis a tensión no se puede hacer la discriminación. Punto de Murphy es un punto que está entre el ombligo y la axila derecha, entonces trazan una línea imaginaria, pero van desde muy abajo tratando de presionar, y si es positivo a ese nivel, pues el signo de Murphy lo que les traduce es una colecistopatía, ¿no? Probablemente colecistitis aguda, probablemente litiasis vesicular. Bien, entonces ya les hemos comentado que hay que determinar el borde hepático. Si es que encuentran por palpación el borde hepático inferior, hay que ver si hay masas, por ejemplo, quistes, tumores pétreos, entre otras. Si es dolorosa esa palpación, ya hemos dicho que el hígado per se no duele, solo si es que hay distensión de la cápsula de Gleason. Hay que ver la consistencia del hígado, en ocasiones la van a encontrar cauchosa, cuando es pétrea sugiere fuertemente una calcificación, una neoplasia, ¿no? Y ver si se moviliza con la inspiración. Entonces, cuando uno palpa, durante la expiración uno profundiza la manito, como ya vamos a explicar luego, y durante la expiración el hígado desciende y choca contra nuestros dedos, ¿no? Entonces, ese es un hígado que se moviliza, pero hay situaciones en la cual el hígado está fijo a los planos profundos producto de una neoplasia. La palpación hepática lo podemos hacer con una mano o a dos manos, ¿no? Palpación monomanual, la mano se pone plana o en forma de cuchara, ya vamos a mostrar ejemplos. Y la bimanual hay tres métodos, ¿no? Hay muchos más, pero los más importantes son el método de Rospit, el de Gilbert y el de Matthew, ¿no? El de Rospit consiste en hacer una línea con los pulpejos de los dedos, allá les vamos a mostrar imágenes. En el bimanual los dedos están en oposición, los pulpejos están en oposición, y el Matthew se hace una especie de gancho. Entonces, acá tienen el método Rospit, noten el alineamiento de los pulpejos de los dedos en un solo sentido. El examinador está por la porción cefálica del paciente y trata de determinar el borde inferior del hígado. Método de Rospit. Método Gilbert, hay oposición de los pulpejos de los dedos y el objetivo es igual buscar el límite inferior del hígado. Y en el Matthew, conocido como maniobra del enganche, de esta forma, ¿no? Entonces, todo es obvio, es evidente. Cualquiera de las tres formas son válidas para palpar el hígado. También, como les he dicho, en expiración ustedes profundizan la manito, y en inspiración esperan que el hígado descienda y va a chocar contra sus dedos, ¿no? En expiración el abdomen está blandito, en inspiración se pone un poco más duro, pero ustedes van a notar que claramente el hígado desciende, ¿no? Esta es la maniobra de Matthew, que están haciendo la maniobra del enganche. Y en ocasiones, cuando el paciente tiene ascitis a tensión, no se puede palpar el borde, es imposible. Y entonces allí hacen un artilugio. ¿Cuál es? Utilizan el estetoscopio. Para ello, ponen el estetoscopio al lado donde creen que está el hígado y hacen un rascado. Cuando ustedes noten un cambio de tonalidad cercana a esa área, dicen, acá está el borde hepático. Entonces, de algún modo, nos ayudamos para determinar el borde hepático en el contexto de personas que tienen ascitis a tensión. En resumida cuenta, estos son los procesos en los cuales el hígado se agranda por mecanismos inflamatorios. Los vemos en hepatitis viral de cualquier tipo, en abscesos hepáticos, en colestasis. Por congestión, cuando hay insuficiencia cardíaca derecha o cuando hay taponamiento cardíaco, ¿no? Cuando hay depósito por enfermedades como por ejemplo el Bongier, el Gaucher, el mismo hígado graso, son clásicas formas de enfermedad de depósito. Infiltración celular por leucemias, linfomas. Cuando hay hiperplasia de todo el sistema retículo endotelial, sepsis, lupus, por ejemplo, aumenta el hígado, aumenta los ganglios, aumenta el vaso en tamaño. O tumores intrínsecos como el hepatocarcinoma, el hepatoblastoma en niños, o en fibrosis, en cirrosis, un primer estadio, estadios iniciales, el hígado está grande, pero ya cuando se fibrosa se pone pequeño y ya no es ni siquiera palpable. Ahora, ¿qué hacer frente a un paciente que ya hemos demostrado que tiene hepatomegalia? Esto es que tiene más de 12 centímetros a nivel de la línea media clavicular. Entonces nos preguntaremos, ¿es realmente una hepatomegalia? Claro que sí. Entonces, para eso debo determinar que no sea una tosis hepática, que no sea un hígado descendido. Ya hemos explicado por qué. Y si la hepatomegalia es real, pues veré si es global todo el hígado o es solamente a predominio de un lóbulo, por ejemplo. Y señalaré en mi historia clínica cómo es la superficie. Es rugosa, granulosa, es lisa, el borde es cortante, es romo,
La consistencia es cauchosa, es pétrea, si hay dolor a la palpación, si se moviliza o no, y si se acompaña de otros hallazgos, ¿no? Como puede ser ascitis, ictericia, esplenomegalia, adenomegalia, proceso febril, etcétera. Entonces, hay combinaciones. Hígado grande más ictericia, por ejemplo, que me hace pensar, el paciente tiene obstrucción del colédoco, tiene una hepatitis viral tóxica, tiene colangitis, tiene colestasis, ¿qué tiene? Estos son algunos ejemplos de gente que tiene hepatomegalia con ictericia. ¿Y qué hay de aquellos que tienen hepatomegalia con ascitis? Pues pensaré en una cirrosis hepática en primer término, una falla cardíaca derecha, una pericarditis constrictiva que esté en taponamiento cardíaco o una trombosis de las venas suprahepáticas, conocidas como enfermedad de Budd-Chiari. Esto forma parte de una enfermedad que se llama síndrome antifosfolípido y el paciente hace claramente hepatomegalia más ascitis. Pero también vamos a tener gente con hígado y vaso grande, ¿no? Hepatoesplenomegalia, eso se ve en cirrosis, en hepatitis viral, hemocromatosis, amiloidosis, leucemia, por ejemplo, lupus, por ejemplo. También vamos a encontrar gente con ganglios grandes, hígado grande, leucemias, linfomas principalmente. Policitemias también puede tener eso. Vamos a encontrar hígado grande más fiebre. Tifoidea, brucelosis, tuberculosis son prevalentes en nuestro medio, paludismo también, neumonía también. Calazar es una forma de tripanosomiasis propia del África, acá en Sudamérica no tenemos. Sífilis, por suerte, ya está casi erradicada y ya no es un problema, no pensamos de primera intención en sífilis. Cuando la hepatomegalia es aislada, podemos pensar en que hay un hígado graso, hay un tuberculoma tuberculoso, hay un granuloma tuberculoso, una sífilis, que ya casi no vemos esto, abscesos, sean piógenos, sean medianos o tuberculosos, ¿no? Que son diversas formas de presentación. En ocasiones vamos a tener un hígado totalmente irregular. En este contexto plantearemos abscesos, hidatidosis, etcétera. Entonces, como ven, hay varias combinaciones. ¿Ya? Hasta acá lo que corresponde a la semiología del hígado. Ahora hablemos rápidamente de lo que es la semiología de vías biliares. Al igual que en toda historia clínica, debemos hacer un buen interrogatorio con datos como la afiliación, la edad, por ejemplo, en qué nos ayuda, que la atresia de vías biliares, pues indudablemente es un diagnóstico a tenerse en cuenta en neonatos, ¿no? Es improbable que una persona de 20, 30 años tenga atresia de vía biliar, diríamos, y cómo vivió, ¿no? Se supone que le han hecho una cirugía cuando se detectó en los primeros años de la vida. En la adolescencia suele ser más frecuente la litiasis vesicular por anemias hemolíticas, que se vinculan a procesos autoinmunes, ¿no? Ya en adultos la litiasis vesicular es predominante y en adulto mayor, tercera edad, neoplasias, ¿no? Eso por grupo etario uno tiene que sospechar como principal causa. Y si nos fijamos vinculando el género, pues la litiasis vesicular y de colédoco es más frecuente en mujeres. En cambio, la neoplasia de vesícula y vías biliares también es prevalente en mujeres, ¿no? ¿Qué otros antecedentes a tenerse en cuenta si han habido enfermedades hemolíticas? Si ya el paciente tiene de fondo una anemia hemolítica autoinmune, pues es un paciente que va a tener compromiso de vía biliar, eventualmente cálculos, ¿no? Enfermedades cardíacas, falla cardíaca derecha, portador de prótesis, tifoidea, etcétera. Enfermedades hemolíticas en contexto familiar. Y los síntomas de los cuales principalmente se quejan los portadores de patología de vía biliar son dolor abdominal, toda víscera hueca duele tipo cólico, náuseas, vómitos, ictericia, coluria, orinas cargadas, como té, hipocolia, heces pálidas, o eventualmente blancas, eso se llama colia, ¿no? Dispepsia, una un síntoma que traduce indigestión, entre comillas, prurito por depósito de ácidos biliares, fiebre, cuando hay una colangitis, por ejemplo, o manifestaciones generales como pérdida ponderal, por ejemplo, astenia, puede caracterizar a una neoplasia de vía biliar. Y lo mismo que ya les habrán dicho sus docentes, cuando hay dolor abdominal hay que señalar pues, la localización, el tipo, usualmente tipo cólico, en ocasiones tipo hincada. Utilicen la escala visual analógica de dolor para evaluar la intensidad. Cuando un dolor comienza en el abdomen y se va hacia atrás, pues el problema es de una víscera abdominal. Cuando es al revés, comienza de atrás hacia adelante, usualmente corresponde a un problema de retroperitoneo, principalmente un cálculo renal que está migrando. ¿Qué factores la desencadenan? Usualmente comidas grasas, factores que lo alivian o posiciones antálgicas en la cual toman determinada postura y el paciente atenúa su dolor.
Otros síntomas son, pues, como hemos dicho, náuseas, vómitos, la ictericia que ya hemos señalado, el prurito también ya señalado cuando revisamos la parte del hígado. La dispepsia se caracteriza principalmente porque el paciente está distendido, ya no por líquidos, sino por gases, hay eructos, flatulencia, meteorismo, ¿no? Y pues también el paciente que tiene problema de vía biliar puede tener malestar general, una alteración del apetito y ya cuando es un problema mayúsculo, baja de peso abrupta. Ya, acá una tingencia, ¿no? Siempre nos ubicamos en los extremos. Los cánceres de tiroides son cánceres no muy agresivos, diríamos buena gente, ¿no? Por ejemplo, el papilífero, el folicular crece, hace necrosa, sangra, pero no te mata de buenas a primeras. En cambio, las neoplasias más agresivas son las neoplasias de vía biliar o de páncreas. Cuando dan síntomas, el paciente ya tiene un estadio 4, esto es carcinomatosis, metástasis, y en promedio la expectativa de vida es 4 a 6 semanas. Una forma de presentación de cáncer de páncreas, un ampuloma, un colangiocarcinoma, aparte ictericia, es baja de peso. Bajó de peso 6, 10 kilos en un mes. Lastimosamente, estas neoplasias son muy agresivas y cuando dan síntomas ya están muy avanzadas. Bien. Clínicamente hay que tratar de buscar puntos dolorosos, pero el principal mensaje es que la vesícula no es palpable. ¿Ya? Normalmente la vesícula no es palpable. En ocasiones, cuando tiene una neoplasia propia del páncreas, pues va a desplazar a la vesícula y la hace palpable. Ya vamos a ver qué cosa es eso. Se llama síndrome de Courvoisier-Terrier. Pregunta de examen. Eh, Luego, en la inspección de estas patologías hay que ver la fase dolorosa, si está ictérico, si hay escoriaciones producto del rascado, si el paciente está deshidratado, si está desnutrido. Igualmente, si es que logramos palpar la vesícula, qué características tiene, ¿no? Entonces, el Courvoisier Terrier estaba comentando que es la palpación anómala de la vesícula y es característicamente no dolorosa. ¿No? Ocurre porque el páncreas, en su porción cefálica, la cabeza del páncreas, asienta una neoplasia que crece rápidamente y desplaza la vesícula y la hace palpable, pero como la vesícula no está comprometida, no duele. Entonces, vesícula palpable, no dolorosa, signo de Courvoisier-Terrier. ¿Qué significa? Cáncer de páncreas principalmente. Signo de Murphy, ya les comenté, traduce colecistopatía. Los síndromes asociados a problemas de vía biliar son estos: doloroso abdominal, ictérico obstructivo, tumoral, febril. Son síndromes que ustedes pueden plantear al final de su historia clínica cuando todavía no tienen un diagnóstico nosográfico claro. También se puede presentar como cólico biliar, gente que tiene cálculos y que tuvo una transgresión a la dieta, pues presenta eso, ¿no? La colestitis aguda es un evento, como su nombre lo dice, agudo, caracterizado porque hay dolor en el hipocondrio derecho, hay fiebre, y cuando toma un hemograma hay leucocitosis, toma una ecografía y la pared de la vesícula está engrosada, más de 4 milímetros. ¿Qué es eso? Una colestitis aguda, ¿no? Amerita cobertura antibiótica, observación. Pero ¿qué hay de aquellos pacientes que tienen lo que se llama la triada Charcot? Pregunta examen. Y también los va a salvar de la cárcel a muchos. ¿Por qué? Porque esto trae una serie de experiencias. Enseguida se las vamos a referir. La triada Charcot es aquella triada en la cual hay dolor abdominal en el hipocondrio derecho. Es un dolor tipo cólico que no cede a tratamiento. Se pone un antiespasmódico, le calma parcialmente, vuelves a poner otro espasmódico, antiespasmódico, le calma y en realidad no soluciona el problema. Fiebre. La fiebre es constante, le colocan metamizol, le baja un ratito, vuelve a subir y así. Entonces, dolor abdominal y fiebre refractarios al tratamiento, más ictericia, es la triada Charcot. ¿Qué me quiere decir? Que el paciente tiene colangitis. ¿Y qué es eso? Pus en la vía biliar, pus en la vesícula. Esos órganos se van a perforar en 24 horas, va a dar shock séptico y el paciente va a fallecer, más si es en tercera edad. De manera que cuando ustedes son llamados para examinar un paciente con estas características, claramente en su comentario tienen que poner: paciente presenta triada Charcot sugerente de colangitis, debe ser operado a la brevedad posible. Ya es culpa del cirujano que no lo haga. Un suceso que ocurrió en nuestro hospital: una abuelita de 82 años viene a la emergencia con estas características.
es llamado el internista para que evalúe al paciente, pone el comentario que acabo de señalar, pero el cirujano dice, estoy cansado, tengo otras cirugías, siempre hay excusas, la sala está contaminada y se va dilatando. Pasan 36 horas, la paciente evoluciona tórpidamente y ya cuando entran tardíamente encuentran pues pus, necrosis, peritonitis, pasa la UCI, la paciente fallece a las 72 horas. A la semana, dos denuncias, una en la comisaría de Breña, otra en la comisaría de Lurín, son llamados a declarar frente al comisario, tienen que ir con abogado, obviamente, no los tratan como médicos, sino como cualquier hijo de vecino, y si hay mérito a que se ha configurado un delito que lo tipifican como delitos contra el cuerpo y la salud con desenlace fatal, lo pasan al juez. Cuando ya están frente al juez, es todo un proceso, igual tienen que ir con abogado. Finalmente el juez, después de un proceso más o menos dilatado, falla y cuando merita sanción, pues pena de cárcel 6 años, no redimible, esto es que no puede firmar, por ejemplo, y ahí mensualmente es una pena de cárcel que tiene que efectuarse efectivamente, ¿no? Entonces, y les quitan el título, no puede ejercer ni en práctica privada ni en práctica pública 2 a 3 años, ¿no? Reparación civil, 100.000 soles cada médico que estuvo implicado en eso. Entonces, tengan cuidado cuando examine a un paciente que tiene dolor en el hipocondrio derecho o en la fosa ilíaca derecha, también para los casos de apendicitis. Ahí estoy con sueño, que le ponga una buscapina, le ordena a la enfermera, pon la buscapina, le cambia el dolor, se va a su casa, se perfora en la casa y después están problemas legales. Lo mismo ocurre con la triada de Charcot. Existe otra condición que se llama pentada de Reynolds. La pentada de Reynolds es una triada de Charcot en el contexto de un paciente de tercera edad que está haciendo hipotensión arterial, que está en shock, alta mortalidad. Entonces, llévense este mensaje para que no estén en problemas de carácter legal. Muy bien. Entonces, esos eran algunos aspectos que queríamos transmitirles. No sé si tengan una pregunta o algún comentario. Estamos para escucharlos. ¿No hay ninguna pregunta? ¿O se quedaron dormidos todos? No, doctor, sí estamos. Parece Que que no hay pensé que, preguntas. bueno, si no hay preguntas, supongo que están cansados porque han tenido otras clases previas. Les agradezco su atención.